por el pecado de su pueblo, que una nación pagana vaya al templo de Dios y saque los utensilios y destruya el templo. Posteriormente fue destruido en tiempo de Sedequías. Bien, y preguntamos, ¿por qué pasó esto? Esto no es más que una expresión del conflicto entre Dios, el creador, y un ser creado, el enemigo de Dios, el ángel rebelde. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, era el depositario de los oráculos divinos, de ellos iba a nacer el Mesías. El santuario de Dios, el templo, era un audiovisual del plan de salvación en Cristo Jesús. Se sacrificaba el cordero, se asperjaba en el altar, simbolizando que con la sangre de Cristo somos perdonados. Y esto es lo que el enemigo quiere evitar. Y entonces, en el capítulo 2, tenemos el plan del enemigo, pero el triunfo de Dios a este plan, al plan de salvación. Dios tiene un plan de salvación. Fíjense que lo llevó a tierra de Sinar. En el capítulo 2 dice que a la tierra de Sinar, la casa de su Dios. O sea que Babilonia estaba en la tierra de Sinar. ¿Y se acuerdan de Génesis quiénes fueron los que fueron a la tierra de Sinar y edificaron una torre? Si ustedes leen Génesis 11, van a ver que Babilonia, la torre de Babel, fue edificada en la tierra de Sinar, en la llanura de Sinar. Es decir, siempre es el eterno conflicto que hay entre el hombre que quiere edificar, que quiere salvarse por sí mismo. En la torre de Babel querían hacer una torre que llegue al cielo y de esta manera salvarse del diluvio. Hacer una torre suficientemente alta que llegue al cielo, salvarse del diluvio y estar cerca del cielo. Siempre el plan del enemigo consiste en basarse en el esfuerzo del hombre por llegar al cielo. En cambio, el plan de Dios es el sacrificio de Cristo, la entrega del yo a Jesús. Porque Él es el que dio el que le llevó el triunfo. Bien, vayamos al capítulo 2 ahora. Hecha esta introducción, vamos al capítulo 2. Dice que en el tercer año de Nabucodonosor, en el segundo año, perdón, toma Nabucodonosor un sueño. Se ve que le pareció que era muy importante el sueño, se despertó y se vio olvidado del sueño. Entonces, bueno, ustedes conocen cómo es, no vamos a leerlo todo. Llamaba a los adivinos, a los magos, a ver, díganme qué significa lo que soñé. Ah, muy bien, ¿qué es lo que soñaste? Ah, no sé. Si ustedes son adivinos, tienen que saber qué soñé. Así sé que son capaces de dar una interpretación. Pero cualquiera, ustedes digan un sueño, yo digo qué cosa y no hay tanto sueño, es muy fácil. Muy bien, como nadie podía, lo mandaron a matar a orden de muerte. Entonces estaba Daniel, a Daniel y los compañeros oraron a Dios. Dios le mostró a Daniel en sueño lo que significaba. Y ahora Daniel va ante el rey Nabucodonosor. Y vayamos directamente al versículo 29. Daniel le dice: ¿Cuál estabas en tu cama, Nabucodonosor? Y el Dios del cielo te mostró lo que ha de pasar, no por venir. El versículo 30 dice que todo esto a Daniel fue revelado para que se entiendan los pensamientos de tu corazón. O sea que lo que Nabucodonosor estaba preocupado era qué iba a pasar con su imperio. ¿Qué iba a pasar con el imperio que él había dominado? En ese momento su imperio dominaba el mundo civilizado, por lo menos del Medio Oriente. Bueno, entonces, ahora Daniel le empieza a mostrar la explicación. Pero, por supuesto, la explicación era de temas políticos, la lucha de su imperio, que que el otro. Ya lo sabemos y son cosas que
Por los libros de historia lo sabemos, entonces no es lo que nos importa a nosotros mucho. Eso no importa mucho. Pero vamos a ver la explicación que Dios le da a Daniel. Daniel le da a Nabucodonosor. Ustedes imagínense, Daniel era un hebreo, un hombre que conocía las escrituras del Antiguo Testamento. Y ahora tiene que explicarle una visión a una persona como Nabucodonosor que no entendía la Biblia, que nunca había leído la Biblia. ¿Cómo le explicarían ustedes una profecía a alguien que nunca sabe que nunca entendió la Biblia? Le van a explicar lo más elemental, lo más simple. No le pueden andar explicando de cosas que usted le va a decir todo lo que sabe. Le van a decir lo que puede entender la persona, ¿cierto? Entonces a veces nos quedamos con la explicacióncita esa que se le dio a Nabucodonosor, a un bebé, a un primer jardín de infantes de cuestiones de Biblia. Daniel conocía el Antiguo Testamento, tiene que haber pensado, haberse dado cuenta de otras cosas. Nosotros tenemos una ventaja sobre Daniel. No solamente conocemos el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, sino que conocemos el plan de Dios, el Nuevo Testamento. Entonces tenemos más ventaja. Entonces podemos ver que esta visión va un paso más allá que el simple descripción de Babilonia, la cabeza de oro cae. Después de la plata que era Medo-Persia, que dominó a Babilonia, conquistó Babilonia, cae. Y después viene el imperio de Alejandro Magno, el imperio greco-macedónico de Alejandro Magno, cae. Viene el imperio de los romanos, el gran imperio, y que llega hasta ahora. Me dicen ustedes, ¿cómo llega hasta ahora el imperio de los romanos? Sí, llega hasta ahora. Ya vamos a ver. Bueno, pero vamos a ver la explicación. Vamos a ver que en la explicación podemos sacar muchas cosas basadas en el Antiguo Testamento. Versículo 31 ahora le cuenta lo que soñó. Tú, el rey leía, dice, y viste una estatua majestuosa, grande. Versículo 32. La cabeza de esta imagen era de oro. El pecho y los brazos eran de plata. El vientre y el muslo de bronce. Y las piernas de hierro. Y después los pies y hierro y barro cocido. Lo cierto es que 4 metales. Estos 4 metales son 4 imperios. ¿Cómo sabemos que hay 4 imperios nomás? Daniel 7, 17 al 18, dice, cuando acá se demuestran estas 4 bestias en otra visión, son 4 reyes que se levantarán de la tierra y después recibirán el reino los santos del Altísimo. Es la historia del mundo. 4 imperios y después los santos del Altísimo. Ahora estamos en el imperio, en la parte de Roma. Bueno, pero 4 metales: oro, plata, bronce y hierro. ¿En la Biblia hay algún otro lugar donde estos 4 metales estén explicados en este orden? Nabucodonosor había destruido el templo de Salomón. Y vamos a ver qué pasó cuando se quiso construir el templo de Salomón. Sin perder Daniel 2, vamos a ir a Primera de Crónicas. Capítulo 22 y versículo 16. En que después vamos a leer otro versículo de Crónica, el primero de Crónica 22. Cuando se estaba construyendo el templo, vinieron y le dijeron a Salomón: Salomón, ya tenemos suficiente material. ¿Qué material David? A ver, ¿alguien quiere leer el versículo 16? Sí, dice, del oro, de la plata, del bronce y del hierro no hay cuenta. Levántate y manos a la obra. Jehová está contigo. Oro,
plata, bronce, hierro en la construcción del santuario, el santuario de Dios. Ese santuario, el templo de Dios, donde explicaba el plan de salvación de Dios, cómo el hombre es salvado gracias a Jesucristo. Y ahora Nabucodonosor ve el plan del enemigo, un santuario falso hecho en base a imperios con el objetivo de perder a los hombres, de desviarnos del plan de Dios. Ahí en 1 de Crónica 22 hay un texto muy significativo, porque David, el padre de Salomón, había querido hacer el templo. David había juntado material, era contemporáneo de Hiram, había juntado mucho material, traían madera de cedro del Líbano, inclusive para el maderar. Es decir, había el material empezó David a juntar. Pero fíjense lo que le dijo Dios a David. Ahí en el versículo 22, versículos 7 al 10. ¿Alguien quiere leerlo, por favor? Y dijo David a Salomón: Hijo mío, en mi corazón tuve el edificar el templo al nombre de Jehová mi Dios, mas vino a mi palabra de Jehová diciendo: Tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Muchas gracias. Salomón, el nombre viene de Shalom, paz. David no pudo edificar porque él era un guerrero. El templo de Dios no se basa en la guerra, sino en la paz que nos da Dios. El príncipe de paz es Jesús. La guerra es contra el pecado, no la guerra entre los hombres. En cambio, el santuario falso del enemigo, que tiene esos 4 mismos estados, un santuario falso, la historia del mundo se basa en la guerra, porque un imperio cayó porque otro lo conquistó y fueron conquistados mediante la guerra. Por eso a David no se le permitió edificar el templo de paz. En cambio, Babilonia fue conquistada por Persia por la guerra. Después de las guerras, Persia cayó por los griegos, por Alejandro Magno conquistó Grecia, y así fueron. El plan de del enemigo, de este mundo, es la guerra, la destrucción del hombre. El plan de Dios y la salvación del hombre gracias a la sangre de Cristo. Está explicado todo en el plan del santuario. Ahora bien, cuando vimos en Daniel 7, vimos que son 4 imperios y después de esto, ¿qué viene? Reciben el reino los santos del Altísimo. Y en Daniel 2 termina con todos los imperios. Vamos a ver. Volvamos a Daniel capítulo 2. ¿Cómo termina este plan del enemigo? El santuario falso del enemigo. Daniel 2, 34 y 35, ¿quién lo quiere leer? Dice, estabas mirando hasta que una piedra se desprendió sin que la cortara mano alguna, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rasgo alguno. Pero la piedra que hirió a la imagen se hizo un gran monte que llenó toda la tierra. Muy bien, muchas gracias. O sea que de alguna manera termina este santuario falso, la historia de este mundo, los imperios de este mundo van a ser destruidos alguna vez.
Entonces lo que nos importa a nosotros es no ser destruidos con el mundo, ¿no es cierto? Ahí está. Hay un plan verdadero de Dios en el santuario que nos explica cómo escapar de esa destrucción del mundo. La explicación de eso, después de Daniel, acá este es el relato del sueño, y después le da la explicación. Podemos ver la explicación, no, la explicación después de un imperio, no importa a nosotros. Hay muchas cosas acá para sacar, pero vamos a concentrar en esto. Aquí donde dice, del versículo 45. El versículo 44. Versículo 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Muchas gracias. O sea que el reino eterno de Dios viene después de todos estos reinos, en toda la historia mundial. Esto nos muestra algo, que el plan de Dios es efectivo, porque va a haber un grupo de gente que va a ser salvada. Los santos del Altísimo van a recibir el reino. O sea que triunfa el plan de Dios en salvar a las personas que aceptan su plan. El enemigo propone seguir a todas estas naciones, involucrarse en la política de todas estas naciones para ser destruidas. El plan de Dios es involucrarnos con el Señor Jesucristo para ser salvos. Y muestra que van a recibir, un grupo va a recibir ese reino. Ahora es la roca que cae y le da la estatua. ¿Tiene algún significado esa roca? ¿Ustedes saben que Jesús lo explicó? Jesús, o sea, en los evangelios de Jesús, si entendemos los evangelios de Jesús, vamos a poder entender muchas cosas de Apocalipsis, de la profecía, y a Pablo, que a veces es tan difícil de entender. Vamos a ver qué explicó Jesús. San Mateo capítulo 21, versículos 42 al 45, la parábola, parábola, Mateo 21, capítulo 21, versículos 42 al 45. Los labradores malvados. ¿Qué habla de Israel? ¿Cierto? Bueno, después de contarles toda la parábola, les dice, versículo 42, vamos a hablar del versículo 42 al 44. ¿Quién quiere leerlo? Léelo. Dice, Jesús les preguntó, ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. El que caiga sobre esa piedra será quebrantado, y sobre quien ella caiga será desmenuzado. Será como desmenuzado. Lo que Jesús dice, si esta piedra cae sobre alguien va a ser desmenuzada. Como la piedra cae sobre la estatua y la desmenuza. ¿Y quién es esa piedra? Jesús. Bueno, está en Efesios capítulo... está en Efesios capítulo 2, versículo 20 al 22, primera de Pedro 2, 5 al 8, también en Hechos 4, 11. Bueno, son distintos textos que hablan que Jesús es la piedra. Dice, versículo 44 de Mateo 29, que caiga sobre esa piedra será quebrantado. Pero si la piedra cae sobre él, lo va a desmenuzar. Entonces, nosotros somos parte de esa visión que vio Nabucodonosor. Nosotros somos ajenos a eso. Estamos en una parte de la historia. Dijimos que estamos en el imperio romano. Apocalipsis ve que habla de 7 cabezas que son 7 reinos. ¿Por qué acá habla de 4? Porque el último Roma tiene una fase pagana
la fase pagana son 4. La quinta es la fase papal. La sexta la bestia herida, ahora. Y la séptima la bestia resucitada. Entonces ahí están las 7 cabezas del Apocalipsis. Daniel todavía empieza a esbozarse la profecía de 4 nomás. Pero que del hierro se va a saludar después los dedos de los pies, o sea que va cambiando la estructura, va cambiando la amalgama. Entonces, la de Jesús puede ser una piedra de tropiezo para nosotros, o podemos caer sobre la roca y ser quebrantados. Significa dejar el yo, aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Le voy a ver lo que dice Deseo de toda la gente, es página 551, párrafo 1. Caer sobre la roca y ser quebrantado es abandonar nuestra justicia propia e ir a Cristo con la humildad de un niño, arrepentidos de nuestras transgresiones y creyendo en su amor perdonador. Dejar mi justicia propia, dejar de confiar en que yo hice esto, bueno, si hago esto voy a ser salvo, si no lo hago voy a perder. O como dice el hermano, dijo el hermano, los peros, ¿no es cierto? Cristo nos ofrece la salvación, pero si nosotros hacemos esto, hacemos lo otro, hacemos lo otro. No tenemos que completar nada de lo que hizo Jesús. Él desde el santuario completa en nosotros su obra. Aplica en el presente la obra que hizo en el pasado. Porque dice después, termina diciendo, y es asimismo, o sea, creyendo en su amor perdonador. Una vez que somos perdonados, la obra de Dios es darnos un nuevo nacimiento, y ya salvados, el fruto de la salvación, que es la obediencia a la ley. Y es asimismo por la fe y la obediencia como edificamos sobre Cristo como nuestro fundamento. Pero los edificadores son los que ya han sido salvados, han sido llamados del mundo a edificar sobre Cristo. Esa piedra entonces que da la estatua, la corta Dios, viene del cielo, que es Dios, Jesús es el que viene y destruye el mundo. Nosotros no la podemos cortar. Y bueno, hay un grupo de ex-adventistas o de que salió de la iglesia adventista, el grupo de la vara del pastor. ¿La escucharon hablar? ¿Alguien escuchó hablar del grupo de la vara del pastor? Sí, son davidianos. Davidianos. Sí. Davidianos. Sí. Yo escuché una predicación muy elocuente, bien, gran predicador hablaba y decía un jovencito. Y entonces, ¿quién es la piedra que es cortada? ¿Qué es la piedra? La piedra de la iglesia. Entonces, es cortada, quiere decir que es cortada de la iglesia adventista, un grupo de iglesia adventista es cortado y destruye el mundo. ¿Por qué? Por la predicación, ese grupo predica y destruye hacia el mundo. Hermano, nosotros vamos a destruir, Jesús es el que destruye. La iglesia va a estar perseguida, va a estar en las prisiones cuando venga Jesús. O sea que, entonces Jesús viene y destruye el mundo, es la obra de Dios. Esto es una infiltración, si ustedes me permiten, de la Roma papal. San Agustín, allá por el año 1200, creo que fue 800, escribió una gran obra, La ciudad de Dios. Y él decía que en ese momento el papado dominaba todo, que cuando el papado podía instaurar el reino de Dios en este mundo, imponiendo sus leyes. Entonces, nosotros somos los que vamos a instaurar el reino de Dios. Nosotros predicamos el Evangelio, nada más. Y el reino de Dios viene del cielo, Dios lo pone. Bien. El sermón no
No tiene hora de comienzo, pero sí tiene hora de fin, así que es la hora de fin. Entonces, ese templo falso es este mundo, los gobiernos de este mundo, la ideología de este mundo, los planes de este mundo, los principios de este mundo, que va a ser destruido. Hay un santuario de Dios, el verdadero templo de Dios que está en el cielo. No en este mundo, no en este mundo, no acá en la tierra. Jesús murió por nosotros. Sobre esa roca que Jesús, caigamos hoy, quebrantémonos hoy, sobre nuestra roca que es Jesús, antes que la roca venga y quebrante al mundo y nos quebrante juntamente con él. Que Dios nos bendiga y que podamos hoy caer sobre la roca y pedirle a Dios que nos haga caer sobre esa roca que es Jesús. Amén. Amén. Vamos a buscar el himno 307, Roca de la Eternidad. Y vamos a cantarlo de pie. De la eternidad fuiste abierta para mí. Oramos. Querido Señor y Padre nuestro, queremos agradecerte porque siempre, Señor, tienes la salvación en tu palabra para cada uno de nosotros. Has guiado a la iglesia de principio hasta hoy y lo harás hasta el fin. Eso también te lo queremos agradecer, Señor, por tu fidelidad hacia con nosotros. Enséñanos, Señor, a buscarte con todo el corazón. Como decía recién la profecía, Señor, que no tengamos más duda, que te esperemos, Señor, levantando la bandera del Evangelio, de tu palabra, a todas las personas, a todo el mundo. Y también, Padre, que hoy podamos disfrutarte de una manera especial, porque es sábado, que podamos descansar en tu palabra, en tu nombre, en todas tus acciones, Señor, porque tú lo hiciste todo como lo dijiste. Ya no tenemos que completar nada. Aprovechamos como pueblo, Señor, para pedirte perdón por las cosas que no hacemos bien. Y pedimos hoy que nos acompañes a nuestros hogares con la paz del cielo y con tu bendición. En el nombre de Jesús te lo pedimos y lo agradecemos todo. Amén. Amén.